como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga. Bienvenidos a un programa más del programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio La Tacunga por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Como todos los sábados, tenemos un invitado y un tema. Esta ocasión nos acompaña Lorena Patricia Vanegas Quirós, presidenta del movimiento Juan 23 de Loja, con quien vamos a analizar el tema La Caída, el único numeral 385. Expresamos el agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Sean todos bienvenidos. Hermana Lorena, muy buenas tardes. Bienvenida a este programa. Muy buenas tardes, hermano Juan, hermanos todos los que sintonizan Radio La Tacunga, sí, y me siento muy contenta, mi hermano Juan, de que su programa integre a toda la hermandad, a todos los creyentes de nuestro país, en definitiva. Muchas gracias por la invitación y aquí presta para que entre todos vayamos aprendiendo. Perfecto, muchas gracias. Queremos conocerle un poquito, Lorena. Por favor, comparta con nuestra audiencia su testimonio de vida. ¿Quién es usted? ¿Cómo se involucró con la iglesia? ¿Y cómo se involucró con el movimiento Juan 23? Bueno, le comento, hermano Juan y radio escuchas, yo soy la cuarta hija de 7 hermanos. Bueno, con la gracia de Dios, mis padres todavía están conmigo. Me casé a los 23 años, cumplí en febrero de este año 30 años de matrimonio. Tengo 3 hijas, una de ellas ya es casada, tengo un muy buen yerno con la gracia de Dios, un nieto que ya tiene 7 años. En el transcurso de mi vida llegué a acercarme a Dios y a enamorarme del Señor, a amarlo. Más o menos hace más de 15 años, yo viví un retiro en febrero del 2007. En ese momento se podría decir que yo ingresé realmente a la iglesia. Antes, a pesar de haber venido de una familia en la que mi madrecita era todos los domingos de Eucaristía, le comento que desde que yo me casé, me alejé de la iglesia. Con mi esposo éramos de Eucaristía, de bautismos, de matrimonios, de primeras comuniones, muy alejados de nuestra iglesia. Pero desde el momento en el que yo viví un retiro, se convirtió como en ley de mi vida, al menos los días en los que se nos convocaba. Martes teníamos nosotros la escuela de formación, bueno, hasta ahora mismo, lunes cambiamos de día, luego jueves reuniones en comunidad y Eucaristía del domingo. Ya empecé yo así en mi caminar en el movimiento, amándolos realmente a nuestro Señor. En el transcurso de mi caminar, con la gracia de Dios, también vivió un retiro mi esposo. Él va conmigo caminando hace unos 5 años. También mi madrecita, 2 hermanas mías, estamos aquí en el camino del Señor. Mi encuentro con el Señor en este caminar ha sido
para mí el mejor regalo que el Señor me ha podido dar, porque el tener un encuentro con el Señor nos ayuda mucho en nuestra relación familiar, en nuestra relación laboral, con nuestros amigos, a presentar otra actitud, y la actitud con el Señor, al ser diferente, es totalmente mejor, porque las cosas uno ya las trata de hacer no como antes uno quería, sino como Dios las quiere. Entonces, eso también me ha ayudado en mi casa. Llegó una nueva mamá, como dijo mi hija la mayor, volvió una nueva madre. Igual, en todo sentido, en el movimiento he ido creciendo poco a poco. Al año y medio fui secretaria en la comunidad en la que yo perseveraba. A los 3 años ya pasé a ser secretaria de la escuela de formación. Fui 7 años, de cuento, secretaria de la escuelita. Después de esos 7 años, pasé a ser directora de la escuela. Directora fui 3 años. El Señor quiso que nuestro presidente diocesano en ese tiempo, el hermano Rodrigo Alejandro, pase a ser presidente nacional. Y en tiempo de pandemia quedé encargada de la diócesis. Desde marzo, que se dio la situación, hasta noviembre hubieron elecciones. Y desde noviembre del 2020, con la gracia de Dios, estoy como presidenta, mi hermano Juan. Muy bien, excelente. Cuéntenos cómo es el día de una líder del movimiento Juan 23. Ay, un día de todos los días. Le comento que se tiene una agenda, sí, una agenda ocupada. No soy de las que madrugo, yo me levanto 7 de la mañana. Lo que hago a la mañana es escuchar 3 reflexiones del Evangelio. Desde que me levanto, prendo mi celular. No les voy a hacer propaganda, pero me encanta escucharlo al padre Carlos Yepes, al padre Martín y también a Fray Nelson. Luego ya a las 8 voy caminando a mi trabajo, me demoro unos 50 minutos y en ese trayecto voy haciendo oración, rezando el rosario. Y ya en mi trabajo, con la gracia de Dios y con permiso de mis jefes, prácticamente se ha convertido en mi oficina. Yo trabajo en una veterinaria. Llegan mis hermanitos a conversar, a hacer consultas, organizamos actividades y lo podemos hacer. Igual pasa en mi casa cuando hay alguna necesidad, ¿no? Trabajo hasta las 2 de la tarde, llego a mi casa estoy acabando de almorzar 3:30. Por ejemplo, hoy día lunes, más tardecito ya tendría que estarme yo preparando para salir a nuestra escuelita. Escuchamos de Eucaristía a las 7 de la noche, de 8 a 9:30 tenemos clases, regresamos a nuestra casa. Si yo me pongo a pensar en el día de mañana, todo lo que hago en la mañana, en la tarde 6:30 tengo también reunión con los hermanos que van a ser responsables. Tenemos un retiro de seguimiento el otro fin de semana. 2 miércoles al mes tenemos una reunión con los que van a trabajar en un retiro de conversión, porque tenemos retiros de conversión, de seguimiento. Y otro miércoles tenemos evaluación. Jueves 4 llego a la casa. Igual, si tengo que viajar a la provincia a visitar una comunidad, me toca ir más pronto. Si es aquí en Loja, igual 7 de la noche estamos en la comunidad a la Eucaristía. El viernes a veces me queda libre. Si no, el viernes también es un día muy ocupado con los responsables. Pero le comento que es un regalo de Dios estar ocupado dando culto a Dios antes que estar dando culto al diablo. Estar ocupada con las cosas de Dios. Excelente, muy bien. Aparte de las actividades que realiza usted dentro del movimiento Juan 23, ¿qué otras actividades tiene con la iglesia? Ay, le cuento que qué difícil es insertarse en otras actividades. Uno pasa súper ocupada. A mí siempre he tenido la idea, cuando me han propuesto otra actividad, digo, no, porque voy a quedar mal si a mí el movimiento me absorbe totalmente. Pero le comento que este año me animé
Estoy de docente en el Seminario Menor Francisco Marto, aquí en Loja, los días miércoles. Todos los miércoles de la tarde salgo del trabajo y me voy directo, subo a 6:30 a mi casa. Y ha sido una experiencia muy bonita. Este año tuve la tentación, ya me llamó el padre que se ha encargado del seminario. Sí, nos va a colaborar Lorena este año. Y le digo, padre, casi le digo que no, si no fuera que las cosas de Dios yo no me puedo negar. Este año vamos de nuevo con los chicos al seminario. Esa es la actividad extra que yo la puedo dar para el movimiento, y le cuento que a veces que cuando hay alguna reunión, sí le he fallado. El padre conoce la responsabilidad que yo tengo, él es muy bueno, pero a lo que son clases sí estoy ahí siempre los miércoles, todos los miércoles, ayudando a los chicos. Perfecto, muchas gracias. Un bonito testimonio. El tema que hoy vamos a analizar es la caída. Como siempre, voy a dar lectura a una cita bíblica seleccionada para hoy. Está tomada de Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19, que dice así: A Adán le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Bien, el tema que tenemos para hoy día, para nuestra audiencia, es la caída. Hermana Lorena, por favor, comparta con nuestra audiencia una introducción al tema. La caída. Le comento que cuando a mí me toca hablar de algo, yo primero trato de entender por qué esa palabra, por qué la caída. Entonces yo voy al diccionario. Entonces busco en el diccionario aparentemente una palabra fácil de explicar, pero yo decía, ¿por qué? Porque en nuestra Biblia, claro que dice, habla acerca de la caída, no dice tentación y caída. Pero digo, ¿qué? Entonces, el significado de la palabra caída en el diccionario dice que es perder el equilibrio o posición vertical hasta dar contra el suelo o sobre algo firme. Ahí entendí, mi hermano Juan, lo que es la caída espiritual, ¿no? Haber estado apoyado de forma segura en el amor de los amores, haber estado conviviendo con él y haberle dado cabida al pecado. ¿No es cierto? Nosotros, por ejemplo, en el movimiento decimos, ay, por ahí se me cruzó una piedrita que me hizo caer. A veces es una piedrita insignificante. Entonces, se pierde eso de estar uno firme, porque la verdad es que la firmeza nos la da nuestro Señor. Por eso es que nosotros en este camino en el que estamos al servicio de Dios, no sé si usted ha oído también en su caminar y en su servicio, que uno a veces dice cuando se cae en pecado, ¿no? Dice, caí, dice, bueno, caí en pecado. Que ya tuve una caída, dice uno, ¿no? Y cuando ha sido cosas que uno ya ha tratado de dejar, por ejemplo, tenemos algunos hermanos, por ejemplo, que les puede gustar el cigarrillo, ¿no? Igual puede ser el alcohol, y muchas veces muy tristes, ellos vuelta lo dicen, mi hermana, yo recaí, yo volví a caer, ¿ya? Volví a perder el equilibrio, volví a alejarme del Rey de Reyes, y hay muchas personas que tienen en su cabecita esa idea que como ya me caí, yo ya no me puedo levantar, yo ya no puedo volver porque yo ya me caí, y lo que uno trata de convencerles es de que lo bueno de caerse a ratos poniéndose a pensar con Dios en nuestra vida es que Él siempre va a estar ahí para levantarnos y que nosotros nos vamos a poder levantar.
Y la caída en el catecismo de la Iglesia Católica nos habla justamente del momento en el que el pecado entró a la humanidad, ¿ya? Que vino a desequilibrarnos, ¿ya? Entonces, en ese momento fue cuando nosotros, la humanidad tuvo esa inestabilidad ¿cómo se puede? Esa seguridad, esa paz con el Señor, porque cuando uno comete un error, desde cuando uno es niño, uno después se siente avergonzado, uno le da miedo, ¿no es cierto? O que a uno le descubran, o no sé. Asimismo, el hombre en ese tiempo, después de haber pecado, sentía eso, y de eso nos va a hablar esta introducción que habla sobre la caída. Prácticamente el numeral 385 es una introducción a todo lo que se va a explicar del pecado de aquí en adelante, ¿no? Ahí después van a poder ver claramente algo que parece que no fuera así, pero es una realidad, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Se va a ver la caída de los ángeles, se va a hablar del pecado original, de lo que no nos abandonó a nuestra suerte, a nuestro Padre, ¿no? Sino que Él vino a vencer la muerte espiritual para nosotros, porque nosotros fuimos creados para la eternidad, ¿ya? Y Dios quiso estar siempre con nosotros. Él estuvo con nosotros. Mire esa belleza, mi hermano Juan, de haber estado viviendo, sobre todo, y a veces nos pasa eso en nuestras familias, en nuestras casas. Hay cuantos jóvenes que, habiendo estado bien en su hogar, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras nos habla incluso de un hijo pródigo, de haber tenido todo, ¿no es cierto? Todo, que el momento en el que se quiso ir de su casa, yo me pongo a pensar, ese padre, pero ¿qué pasó? Si aquí tienes todo, aquí no te falta nada, ¿por qué te quieres ir? Y eso pasa, hermano Juan, cuando se deja entrar ese pecado en nuestra vida. Se le da una entradita. Y el momento en el que Adán y Eva caen en esta tentación, porque todo es tentación, al momento en el que caen en la tentación es lo que se produce el pecado. Eso más o menos, mi hermano Juan, de lo que tiene que ver con esta introducción justamente del tema. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra hermana Lorena Patricia Vanegas Quirós, presidenta del movimiento Juan 23 de Loja, nos está explicando el tema La Caída en su numeral único 385. Dejamos constancia del agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al único numeral para su análisis. La Caída, 385. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males de la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Buscaba el origen del mal y no encontraba solución.
dice San Agustín, y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Como es un numeral bastante grande, vamos a dividirlo en 3 partes. Y vamos a pedirle que nos explique la primera parte, que dice así. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento de los males de la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. Hasta ahí vamos a analizar, hermana Lorena, por favor. Perfecto, mi hermano Juan. Bueno, vamos a explicar. La primera parte es bien bonita, mi hermano Juan, si vamos hasta el primer punto donde dice, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Claro que es infinitamente bueno, claro que sus obras son buenas. Nada de lo que hace el Señor es malo, nada de lo que hace Dios es malo. Miren, si nosotros nos podemos ver desde la creación, todo lo que creó el Señor en cada día, todo es bueno. Todo es bueno porque Él es bueno. Todo está lleno de amor porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Y lo más bonito todavía que cuando al final termina creando al hombre, ahí dice que todo era muy bueno. Ese amor tan grande de Dios, ¿no? Todo era muy bueno. Entonces, desde la creación yo veo la bondad de nuestro Señor, de Dios Padre, porque mire usted, mi hermano Juan, cómo yo digo tenía un plan B, porque ya nos creó con tanto amor, ya participábamos de él, con él ahí en el paraíso. Escuchaba yo también el estudio de la semana pasada. Mire qué bonito, yo inclusive me regresé aquí a ver el catecismo y hay unas partes bien bonitas. El amor de Dios, mire, dice que en el numeral 374 hay una parte que dice, el primer hombre no fue creado, no solamente fue creado bueno, ¿ya? Sino que constituido en amistad con su creador y armonía consigo mismo y la creación. Eso es realmente algo maravilloso, haber estado nosotros, haber estado el primer hombre, el ser creado compartiendo con el Señor en una amistad profunda, la que nosotros le llamamos gracia, es una gracia de Dios. Más adelante dice que fueron constituidos en un estado de santidad, nuestros primeros padres, libres de pecado, dignos para estar con esa esencia reluciente junto a nuestro Padre Dios, porque así es como después llegaremos nosotros, así blanquitos como salimos, así regresaremos, ¿no? Dice que todas las dimensiones de la vida del hombre están fortalecidas mientras permaneciese en intimidad divina. Así pasaba el hombre. Él no debía ni morir. Esta primera pareja debía estar cerca de Dios. Fuera de eso, tanto es el amor que le da el dominio del mundo y el dominio de sí mismo. Ese es el amor de Dios. Y con tanto amor nos crea que, como Dios es Dios, sabe que nosotros vamos a tener flaquezas. ¿Por qué? Tanto amor también nos da libertad, ¿no es cierto? Entonces, esa libertad es a la que nosotros no la hemos utilizado bien. Y ante eso Dios, yo digo, tiene un plan B. Miren, ya desde el comienzo a la serpiente le dice que una mujer, dice, te pisará la cabeza, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que le va después a destruir a la serpiente?
el ser que la mujer lleva dentro suyo. Es ya desde ahí ya viene la presencia de esa Virgen a la que nosotros vamos a esperar, y ese Salvador que nos va a librar del pecado, de eso, de la presencia del diablo en nuestra vida, desde el momento en el que nosotros decidamos realmente aceptar a Cristo, aceptar a Dios con nosotros. El amor de Dios es tan grande, habernos creado a imagen y semejantes a Él, es amor, es bondad, mi hermano Juan. Eso es realmente amor para cada uno de nosotros. Dice en las Sagradas Escrituras, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Este Padre bueno que nosotros tenemos, Él da todo por nosotros, está pendiente de nosotros en todo momento, en todo lugar. Si nosotros estamos vivos, si nosotros respiramos, si nosotros caminamos, si nosotros podemos hablar, es la presencia de la bondad de Dios. No puede haber más. ¿Por qué dice más adelante, todo lo que a uno le rodea, todo lo que Dios a uno le puede dar, representa su bondad? Desde el hecho, muchas veces podemos decir, gracias Señor por la vida. A lo mejor muchos los dirán solo por decirlo, pero las personas que hemos pasado por un cáncer, a lo mejor, para nosotros sí, día a día, gracias Señor. Gracias porque me regalas otro día de vida para yo realmente ganarme tu gloria. Gracias por esa oportunidad que me das para que yo llegue a ti. Gracias, Señor. Qué bueno que eres. Te pasas de bueno porque yo no merezco. Mire, Juan, en el catecismo, si nosotros seguimos, dice que en esta misma parte, sin embargo, nadie escapa de la experiencia del sufrimiento. Yo creo que no ha de haber persona en el mundo que no haya sufrido por algo, que no haya sufrido de algo. Muchas veces sufrimos porque nos rechazan, porque perdemos el trabajo, ¿no es cierto? Podemos sufrir hasta porque otros sufren. Si alguien nosotros apreciamos y esa persona está sufriendo, nosotros también sufrimos, ¿no es cierto? Porque nos frustramos, porque nos suceden injusticias, porque lo que nos cuentan, la cuestión es que siempre habrá sufrimiento, ¿ya? Y eso es lo que nos dice el catecismo, que no vamos a estar libres del sufrimiento. Mire, ahora todo este tiempo con el COVID, puro miedo, toda la gente ahí sufriendo por lo que nos pueda pasar. Y dice el catecismo que, dice la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza. Los males en la naturaleza, en nuestra naturaleza, como le decía un poquito antes, puede ser una enfermedad o también puede ser la muerte. Volvamos a tomar el asunto del COVID. Un mal en la naturaleza que lo palpamos todos sufriendo de que a lo mejor nos vamos a contagiar. Yo pasé en mi casa 3 meses encerrada, yo salí a trabajar en julio. Y en ese tiempo, como mis hijas ya son señoritas, ellas salían de compras, no nos dejaban ni salir, porque yo, aparte de eso, que sí sufro de la presión, entonces siempre con cuidado, ¿no? Ellas hacia nosotros. Y la muerte, yo creo que la mayoría de nosotros perdimos seres queridos. El movimiento mismo acá en Loja, hermanos muy queridos, hermanos que muy entregados a la iglesia, hermanos ejemplares se nos fueron con la enfermedad. Son los males que están en nuestra naturaleza, ¿ya? Ese mal que en estos tiempos ha estado golpeando nuestras puertas. Otra situación que aparece, dice, los que están ligados, dice, y sobre todo en cuestión al mal moral. Los propios de las criaturas y sobre todo cuestión del mal moral. Mal moral. Otra palabra que la consulté, mi hermano Juan. Voy a consultar y dice que es un mal grave que está hecho con plena voluntad y libertad. ¿Ya? Para un cristiano,
es rechazar justamente mi actitud de cristiano, de hijo de Dios, y tomar una actitud rebelde. Y esa actitud rebelde, ¿a qué me lleva a mí? Al pecado. Esa actitud rebelde me lleva a mí a rechazar las cosas buenas que Dios me está dando. Al yo realizar actos que van en contra a su ley. Y eso se llama pecado. Y eso pasó, hermano Juan, con nuestros primeros padres. Eso pasó, dice, me voy nuevamente atrás, que estoy aquí con el catecismo, el último literal que estudié la semana pasada, dice, toda esta armonía y la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios, se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. ¿Ya? Ahí hubo una tentación, un pecado, una rebeldía ante lo que Dios pidió. ¿Qué pidió? No comas de este fruto, ¿no es cierto? Pidió algo. Todo nos da, solo nos dice, esto no tienes que hacer. Pero ese mal moral es lo que nosotros lo hacemos voluntariamente. No, esto no hay que hacer, pero yo quiero. Por esta besita. Y no es así. No es así. Incluso nosotros hablábamos, yo ayer conversaba con alguien sobre las mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. Todas las veces tengo que ir a confesarme por las mentiras piadosas. ¿Ya? Aparentemente nosotros nos justificamos, pero es por lo que no haya problemas, es porque eso es piadoso, es algo que por evitar conflictos, sin hacer daño a nadie, pero existe, ¿no? Entonces, pero esa conciencia de que nosotros ya venimos con eso de que podemos pecar, desde que nacemos pecadores, pues por la herencia de nuestros primeros padres, esa conciencia se la tiene desde las Sagradas Escrituras mismo. Mire, encontré una cita bíblica del rey David en el Salmo 51:7, donde dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. En este salmo justamente está David pidiendo perdón por su adulterio y sus pecados, ¿no? Por haber caído, porque es así. Entonces, ese mal moral es justamente lo que nos lleva a nosotros, eso de actuar voluntaria y libremente en males graves, es lo que nos hace caer, mi hermano querido, en el pecado. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. El tema La Caída, en su numeral 385, está siendo analizado por nuestra hermana Lorena Patricia Vanegas Quirós, presidente del movimiento Juan 23 de Loja. Expreso el agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura a la parte número 2 de este numeral, que dice así. ¿De dónde viene el mal? Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Hermana Lorena, por favor, ayúdenos con su explicación, por favor. San Agustín. Es uno de mis preferidos. Hay muchas cosas que me encantan de San Agustín. Mire, el hecho de que San Agustín, de dónde viene el mal, era un sufrimiento para San Agustín. San Agustín siempre era una de las personas que buscaba la verdad. Una excelente persona en el sentido de que facilidad de palabra, parada, pinta, como decimos nosotros,
excelente para convencer a otros, para predicar, pero él estaba perdido, ¿no? Pero él buscaba la verdad, dice en su historia que inclusive él estuvo en otras sectas buscando, ¿no? Y tenía esa curiosidad, pero él entendió que el mal viene de nosotros mismos. Por eso es que después termina él diciendo que encontrará la salida en su conversión al Dios vivo, porque se encuentra con esto, que el mal viene de nosotros mismos, de la decisión de dar apertura al diablo. Me acordaba de nuestro patrono Juan 23, qué bonito, una vez leía algo de Juan 23 que decía, él comentaba, ¿no? Muchas piedras, no, de todas las piedras, aquí tengo, de todas las piedras que me han lanzado, a ninguna he parado a recoger ni a devolver. Mire, mi hermano Juan, qué bonito. Nada de lo que a él le hacían lo tentaba siquiera para que él ofenda. Me acordaba también de Tertuliano, un teólogo de la antigüedad, hablando de este tema, él decía que tu paciencia canse al pecado. Igual, qué bonita frase, que tu paciencia canse al pecado. Y entre estas cosas también San Agustín, ¿no? San Agustín se da cuenta que el mal sale de uno. Es porque uno le da la apertura, porque uno tiene esa libertad. ¿De dónde viene el mal? El mal viene de uno. Entonces puedo decir yo, ¿de qué me estoy alimentando? ¿De quién me estoy alimentando? Y me acordaba mi hermano querido y radio escuchas en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1, nos habla sobre la vid verdadera. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y esta parte es muy bonita porque cuando él dice que es la vid verdadera, el Padre es el labrador, toda rama que no da fruto en mí se la corta y todo sarmiento que da fruto en mí se lo limpia. Y si ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. ¿De quién nos alimentamos? A pesar de que uno, mi hermano Juan, pasa, yo digo, uno pasa ahí atrás del Señor tratando de no equivocarse, uno pasa cuando el Señor a uno le llama, sí, Señor, si me llamas, es porque yo puedo hacerlo. Y eso yo lo aprendí cuando yo viví mi retiro, 1 año y algo que estaba en el movimiento, alguien me pidió que ayude a rezar el rosario. Y yo me negué, porque me daba miedo de no rezarlo bien, de equivocarme. Llegó otra hermana atrás mío, y ese mismo hermano le pidió a esta otra hermana que ayude a rezar el rosario. ¿Qué hace esta hermana? Coge el librito que le da el hermano que me pidió a mí primero, lo abrió y lo hizo tal cual estaba en el libro. Quiere decir, mi hermano Juan, que yo sí lo podía hacer. El Señor no me pide lo que yo no puedo hacer. Pero mire, a pesar de uno estar en esas, de no rechazar cuando el Señor a uno le invita a algo, de uno prepararse, de estar pendiente, que hay la exposición al Santísimo, que hay, tenemos jornada de oración, a pesar de que aparentemente uno está aferrado a Cristo, aferrado al Señor, alimentándose de esa savia que dice ahí en esa lectura, uno comete muchos errores. Uno se equivoca. Y gracias a Dios, como dijo el hermano la semana pasada, tenemos el sacramento de la penitencia. Imagínese usted si estuviéramos lejos del Señor. ¿Cómo fuera nuestra vida lejos del Señor? Si así como nosotros pasamos, nos equivocamos, ¿qué fuera lejos del Señor? Y yo sí me he puesto a pensar, yo digo, a lo mejor no estuviera ni casada, ¿qué? 30 años, a lo mejor yo ya 16, 17 años ya me hubiera separado de mi esposo. Es ese amor que uno encuentra después de haber vivido un retiro
yo le sé decir a mi esposo, yo aprendí a amarte más cuando amé al Señor. Amar a Dios, encontrarme con el Rey de Reyes, con el amor de los amores, que me dice que para yo demostrarle amor a Él, yo primero tengo que amar a las personas que me rodean, que en ellas está su rostro, que en ellas está Él. Cuando pasa algo malo con esas personas, uno sufre porque dice, Dios mío, ¿por qué tengo que ver tu rostro aquí cuando me da ganas de torcerle el cuello? Lejos del Señor, terrible, terrible. Yo le contaba, más o menos le contaba, yo tuve un cáncer y lo llevé porque Dios estaba conmigo con mucha calma. Mis hijas, ahora tengo 2 médicos. La una dice, mami, yo no sé cómo usted nos hizo pasar su cáncer como que no le pasaba nada. Usted no estaba llorando, usted no estaba en una esquina sufriendo, usted no nos hizo sufrir. Era porque ya estaba con el Señor. Cuando uno ya está con el Señor, uno se lo deja eso a Él. Yo en esos tiempos me acuerdo, bueno, ya son unos 4 años que ya me dijeron que yo estaba bien. Recuerdo en esos tiempos, yo me sentía como que Dios me tenía aquí. Yo decía, bueno, Señor, tú sabes hasta cuándo porque yo estoy en tus manos, tú sabes hasta cuándo me quieres tener aquí, tú sabes qué es lo que quieres que yo haga, hasta cuándo quieres que yo te sirva. Bueno, entonces, mire, mi hermano querido, eso encuentra San Agustín, que es nuestra conversión, o lo que le pasa a San Pablo, después de haber perseguido a los cristianos, el momento en que tiene su encuentro con el mismo Cristo, todas esas cualidades que él tenía para perseguir, para hacerlos caer y todo, las pasa al servicio de Dios. Este misterio de la iniquidad, que es este misterio de a veces de no entender por qué nosotros nos alejamos de Dios, nos volvemos antirreligiosos, como dice en la cita bíblica que está aquí justamente en este numeral de la caída, de no respetar a la iglesia, de alejarnos de la iglesia, de alejarnos de las cosas de Dios. Este misterio de preferir el mal solo encuentra, mi hermano Juan, solo encuentra, como dice en el catecismo de la Iglesia Católica, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, del misterio del gran amor de Dios por su obra, el misterio del gran amor de Dios por sus hijos. Solo ahí nomás se esclarece. Y en la primera carta de Juan, me encanta a mí esta parte, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, más o menos. Sí, 9 y 10 podemos, porque el 10 es el que toca más lo que yo le quiero decir. Dice, miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Ese es el misterio de la piedad, el misterio del amor de Dios. Mi hermano Juan, hasta ahí puedo hablarle de esta parte. Listo, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar.
Amigas y amigos, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada Lorena Patricia Vanegas Quirós, presidenta del movimiento Juan 23 de Loja, nos está ayudando con la explicación del tema La Caída, en su numeral 385. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura a la tercera parte de este numeral, que dice así: la revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Hermana, por favor, ayúdenos con su explicación. Bueno, sigamos. Dice aquí la revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y sobreabundancia de la gracia. Como le decía, justo quedamos en nosotros en la cita en la que quería quedar para poder explicar esta parte. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mi hermano Juan, no sé si usted en el transcurso del tiempo que usted lleva, a nosotros nos pasa mucho en el movimiento que hermanos que no han tenido una vida muy conflictiva, como que no sienten tanto el amor, ese dar amor como agradecimiento a Dios, como los hermanos que en realidad han sufrido, hermanos que en realidad han pecado. Entonces a veces nosotros cuando llegan los hermanos a nuestro movimiento, viven un retiro. Uno de los objetivos de nuestro movimiento es, en los retiros de conversión, es devolverle la amistad a ese hermano que antes se consideraba que nadie ya lo quería, un relegado del mundo por sus pecados o tantas cosas, volverlo a acercar a la iglesia, ¿ya? Y a veces esos hermanos que nosotros hemos visto que no han tenido mucha problemática, hermanos aparentemente buenos, se van rápido, mi hermano Juan. No les llena el servicio al Señor. En cambio, hermanos que han tenido full conflictos, alcohólicos que han dejado de beber, hermanos que han estado en el adulterio, que ya son fieles, y hermanos con unas vidas bien complicadas. Igual, hermanas mujeres, ahí caminando. ¿Por qué? Por agradecimiento. Yo, de mi parte, mi hermano Juan, ¿cómo me voy a alejar del Rey de Reyes, el que me ama con todo mi pecado? El que me acepta tal cual yo, con todo mi pasado y las cosas que puedo hacer ahora. Pero es algo que nosotros, por ejemplo, observamos mucho y decimos a veces, nosotros decimos, el que más pecados tuvo es el que más amor le tiene a nuestro Señor. Y esa gracia de Dios brilla en todo. Hay citas bíblicas inclusive en nuestra Sagrada Escritura en donde dicen que por qué pasó tal cosa, dice, y el Señor, algo malo supuestamente, dice el Señor, para que ahí brille o se vea la gloria de Dios. La gloria de Dios. El Señor nos ama a todos. Porque yo me he puesto a pensar en Judas. Si Judas no hubiera dudado de ese gran amor que Dios nos tiene a todos, Judas no se hubiera quitado la vida. Judas hubiera seguido ahí. Y eso que dice más abajito, más acá adelante, que dice, debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es el único vencedor. El origen del mal. Me estoy acordando ahorita de San Agustín, justamente, nuevamente, ¿no? San Agustín estuvo en el tiempo en que ya los filósofos o gente ya andaba con eso de conocerse, primero conocernos nosotros, conocer lo que yo tengo dentro para poder explotar mis virtudes y poder salir adelante. Pero San Agustín lo tenía muy claro. San Agustín decía
que te conozca a ti, Señor, y que me conozca a mí. Cuando San Agustín vio eso, volvemos un poquito a lo anterior, él se dio cuenta de dónde se originó el pecado, de nuestra desobediencia. Tenemos nosotros eso desde nuestros primeros padres, la concupiscencia, pero viene a convertirse en una lucha diaria, ya que nuestro Señor nos pidió, dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, y mi hermano Juan, yo confío en la palabra del Señor. Si Él dijo eso, es que porque nosotros podemos hacerlo. Es una lucha diaria, es una lucha en cada paso, una tristeza cuando volvemos a caer, como decíamos antes, y recaemos en lo mismo, que da vergüenza irse donde el sacerdote, otra vez el mismo pecado. Pero yo digo, a la vez es un camino muy hermoso, porque la paz, el gozo que uno respira, en ese camino uno no se lo va a encontrar en ninguna parte. San Pablo también lo tenía muy claro. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo podemos en él. Todo lo podemos en él. Y tantas conversiones que han habido, mi hermano Juan, toda persona, por más mala que parezca, tiene cosas buenas. Yo estaba escuchando justamente en unos videos que hablaba de unos sicarios. Dice que cuando los van a reclutar así jovencitos, les ofrecen dinero, les ofrecen estabilidad, les ofrecen una casa. Bueno, les ofrecen muchas cosas a ellos para poder, para sus familias, porque es gente pobre. ¿Y qué hace este sicario? Porque nosotros podríamos decir, ve, a ellos no les importa para nada la vida de los demás. Pero por más que mala pueda ser una persona, hay amor en esa persona. Y lo hace por amor a su familia. Ese amor, esa raíz de amor que está en nuestro corazón, ese es el mismo Dios que quiere expandirse, quiere llenarnos totalmente y convertirnos en un verdadero templo, como dice San Pablo, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y cuando no somos templo, mi hermano Juan, cuando nosotros permitimos que el pecado entre a ese templo. Entonces, mi hermano querido, el hecho de haber enviado Dios Padre a su Hijo como víctima, a demostrarnos lo que es realmente amor, en ese tiempo de pandemia me ha causado yo en realidad me daba mucha gracia ver cómo se crearon las imágenes, esos que mandan un montón de dibujitos, un montón de caritas bien simpáticas, y cuando se hablaba del amor, que mandan corazones, que mandan de todo lindo, todo hermoso, ¿no? Pero el verdadero amor no es así, mi hermano Juan. El verdadero amor está demostrado por Dios. Haber enviado a su Hijo como víctima, no para que nosotros le hagamos la venia, no para que le hagamos honores, sino a demostrar amor con dolor. No es que yo tengo el amor de Dios cuando todo me va bien, cuando qué alegría, qué gozo, sí, yo porque estoy con Dios a mí no me pasa nada. No es así. Los dolores que sufrió nuestro Señor por nosotros también deberíamos, mi hermano Juan, aceptarlos y ayudarle a cargar al Señor la cruz. Porque así como vienen sufrimientos que son muy ajenos a a los actos que nosotros hacemos, muchas veces esto de aquí se convierte hasta en pruebas. ¿Qué tanto me amas? ¿Solo me amas cuando estás bien? ¿No es cierto? ¿Solo ahí me amas? Entonces, mi hermano Juan, el amor de Dios se refleja en eso, en que no envió a su Hijo a que lo conozcamos ni a que le hagamos honores, sino como víctima, a dar un amor con dolor para rescatarnos a cada uno de nosotros de ese pecado. Perfecto. Le voy a trasladar unas inquietudes que yo he escuchado. A veces cuando alguien se porta mal con otros, la gente le dice, Dios te va a castigar. Pregunto, ¿Dios castiga? Mi hermano Juan, yo en el transcurso de mi vida
Yo me he dado cuenta, y aparte, no hay castigo, mi hermano Juan, no hay castigo. Incluso en las Sagradas Escrituras se encuentran con un ciego de nacimiento y le dice, ¿por qué está ciego? Dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es castigo, fue culpa de sus padres, de quién fue, ¿no? Y le dice, no, esto pasa para que se vea la gloria de Dios. Las cosas que nos pasan, mi hermano Juan, muchas cosas, la mayoría también se podría decir son culpa nuestra, porque no estamos donde debemos estar, no seguimos al que debemos seguir, que es a nuestro Señor. Estamos atrás del mundo y a veces las cosas que nos pasan en el mundo, los errores que nosotros cometemos, decimos, el Señor me castigó. No, es un rebote de lo que yo he hecho. Lo que sí se puede observar es, en esta vida son las pruebas. Como le hablaba en antes, tenemos una muy clara la historia nosotros aquí en las Sagradas Escrituras de Job, ¿no es cierto? Como el diablo le va y le pide permiso a Dios para irlo a molestar a Job. Le dice, claro, Job te ama porque no le pasa nada malo, pues si todo le va bien, tiene tierras, tiene los hijos, es una belleza, pues así quién no te va a querer. Quítale esas cosas y vas a ver. Esas son pruebas de fe y eso nos habla en el libro de Santiago, nos habla de las pruebas de fe. ¿Qué tanto me amas? Mientras pasa algo, ¿en realidad me amas? ¿O simplemente me estás viendo como un médico cualquiera, como un milagrero? ¿Cómo me estás viendo? El castigo, a veces que nosotros llamamos de Dios, se lo puede ver también en otros sentidos. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, cuando hubo la inundación, ¿no es cierto? Dice que Dios vio que había mucho pecado, pero tenemos también una promesa de que eso no volverá a pasar. Eso, mi hermano Juan. Listo. Con respecto al punto. Sí, también yo he escuchado mucho decir, dice, ¿por qué Dios no elimina ya definitivamente la maldad? ¿Por qué no elimina la maldad? Dios no elimina la maldad porque nosotros somos libres, mi hermano Juan. Nosotros somos libres. Que si Dios eliminara la maldad y nos tuviera a nosotros así como borreguitos por un camino, ¿no es cierto? O como dice, ¿dónde está? Dice, si Dios nos hubiera amado, no hubiera puesto el pecado y nosotros estuviéramos así como borreguitos, como robots por un camino. Entonces, ¿cómo se prueba que tanto nosotros correspondemos al amor de Él? Si Él nos da todo, ¿qué doy yo a cambio? Entonces, sería fácil, sería muy fácil para unos, pero hemos visto también la inconformidad. Uno puede tenerlos a los hijos en nuestra casa, todo bien, guardándolos en una burbujita, como quien dice, eliminando la maldad de su vida. Pero siempre va a haber un momento en el que esa persona va a tener que decidir, y si no la dejamos, ya no va a haber felicidad en su vida. Ya no se va a sentir amada, se va a sentir esclavizada. Entonces, las cosas están dadas y somos nosotros los que tenemos que volver a ganarnos esa gloria con nuestro actuar. Eso sería, mi hermano. Perfecto. Estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista, de nuestro programa. Vamos a saludar a nuestra audiencia que nos sigue por la señal de Radio La Tacunga, a toda nuestra audiencia que nos sigue pues por el Facebook. Un saludo en especial también a los hermanos del movimiento Juan 23 de Loja. Deben estar pendientes de la presidenta del sector. Un saludo para los laicos organizados en diferentes movimientos, para los sacerdotes religiosos y religiosas y para todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Hermana Lorena, le agradecemos muchísimo
por habernos aceptado esta invitación, por haber conversado en este tiempo de este importante tema con nosotros. En pocos segundos, su mensaje final, por favor. Yo también les agradezco mucho, como les decía al comienzo, a mi hermano Juan, e invito a todos los hermanos que se conectan a Radio Latacunga, igual por las páginas de Facebook, para que sigan uniéndose a su programa. Es algo muy bonito, es muy formativo, no solo para los que escuchan, sino para los que también compartimos. Y los felicito y no declinen porque hay cosas que se empieza, pero no se las termina, ¿no es cierto? Y el catecismo es hermoso y les queda de largo, mi hermano Juan, de largo. Y no, mis queridos hermanos que escuchan, sigan, que esto, darle tiempo a Dios es lo mejor que podemos hacer nosotros. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con un nuevo tema y con un nuevo invitado o invitada. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.